cambian los pecadores, pero los pecados no. Los intendentes y concejales son distintos, pero las cañotas son las mismas. Los ministros y funcionarios entran y salen, pero la corrupción firme. Los legisladores se renuevan, pero los bochornos siguen. Los presidentes pasan, pero las calamidades quedan. Lo que no cambia es la gente del populorium. Siempre la misma y siempre jodida. Lo que quiero decir es que no puedo evitar que las cosas me suenen a repetidas. Y eso no es nada. Yo las digo, me miran, se cagan un poquitito de risa y ponen el fútbol. No hay que olvidar que el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso, mis queridos orejones del tarro, no se descuiden. No le den la espalda a nadie ni se agachen si ven una moneda en el suelo, porque estamos viviendo en una época en donde los rendos le ganan a los avestruces. El kirchnerismo puso de moda algo que es muy idiota como razonamiento, pero que lo pusieron de moda. Es la pregunta: ¿por qué no informan de las escuelas que hay? Porque eso no es el periodismo. El periodismo es informar de las escuelas que no hay, no de las que hay. El periodismo es la excepción, no es la regla. ¿Desde cuándo el periodismo es el periodismo de las buenas noticias? La escuela que es noticia es la que no tiene paredes, es la escuela cuyos chicos comen en la tierra, como las que mostramos. La noticia es la excepción. Claro, no les gusta que les conté la costilla y esa es nuestra tarea. Para eso nos puesto, porque eso es lo que somos un partido de oposición, que tenemos que controlar lo que hacen, que acompañar las cosas que estén bien, pero un gobierno como este marcarle el rumbo y marcarlo cuando hace cosas malas. El dedo en la llaga. Hola, buen día, bienvenidos. Ayer hicimos un adelanto de lo que tiene que ver con la opinión del actual presidente Alberto Fernández sobre la medición del índice de pobreza en nuestro país. Según el ya presidente saliente, Alberto Fernández, esto se desprende de las declaraciones que le hiciera a la agencia Noticias Argentinas. Según el presidente Alberto Fernández, la pobreza está mal medida. Dijo que si fuera del 40%, como lo ha indicado el INDEC, el país estaría estallado. Desde la Universidad Católica Argentina salieron a refutar esta interpretación que ha hecho de la realidad el presidente Alberto Fernández, sosteniendo, por caso, que si no fuera por los planes sociales, alcanzaría más del 50%. Este tema, el de los números, los índices de pobreza, son el tema que ocupa la atención de los medios periodísticos a nivel nacional en el día de hoy, tras esta apreciación, interpretación que hiciera de la realidad el presidente Alberto Fernández. La información, tras conocerse los datos oficiales, los números de la pobreza en nuestro país, la información consigna que Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner
y el ministro de Economía, ex candidato a presidente de la Nación, Sergio Massa, el trío de estos tres personajes de la política argentina dejan el poder, se retiran con un índice de pobreza que oscila el 50%. La mitad de los argentinos son pobres. Esto es consecuencia de, entre comillas, escúchelo, la gestión de gobierno de estos tres personajes de la política argentina: Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. La medición, esta última que se conoció por parte del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, es al mes de septiembre. Falta contabilizar lo que tiene que ver con la inflación, con los números de la canasta básica de alimentos, con los salarios. Falta contabilizar el mes de octubre, el mes de noviembre y, por supuesto, naturalmente, los 5 días de este mes de diciembre en curso. La pobreza a septiembre de este año afecta casi a 21 millones de personas. Para los gobiernos, los ciudadanos son, como siempre lo repetimos, un número. La pobreza afecta a 21 millones de argentinos y la pobreza entre los menores de 17 años, entre los adolescentes, alcanzó al 63%. Datos tremendos de esta realidad que se padece en la Argentina. La pobreza alcanzó en el tercer trimestre de este año al 45% de la población. Son más de 20 millones de personas, 20.800.000 personas que padecen esta condición. Si se proyecta ese porcentaje del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina a todo el país, incluyendo la población rural, de ese total, 4.500.000 personas son indigentes en la República Argentina, o sea, indigentes que no tienen para comer a diario. Después vamos a escuchar seguidamente textualmente lo que dijo el presidente Alberto Fernández desestimando estos números. Se agrega en esta información que estos datos son un poco superiores a los del INDEC, que para el segundo trimestre arrojaron un 42% de pobreza y un 10% de indigentes para el segundo trimestre de este año. Y un dato, como recién lo subrayábamos, la pobreza entre los menores de 17 años, entre los adolescentes, alcanzó al 63% de la población, de los cuales más del 16% de estos adolescentes viven en hogares indigentes, o sea que no tienen para comer. Son 8 millones de niños y adolescentes que viven en hogares pobres. Tremendo. Y pensar que quienes están en el gobierno, quienes han estado en el gobierno, desestiman, minimizan estos datos de pobreza. Se agrega también en esta información que al conocerse estos datos, el director del Observatorio de la UCA explicó que mientras perdure la estanflación, o sea, es la paralización de la economía sumado a la inflación, y hasta que no haya una salida positiva a la fase de ajuste que se avecina durante el próximo año, la pobreza va a seguir aumentando. Ya se anticipa esto por datos oficiales, no por culpa del todavía no presidente en ejercicio Javier Milei. No sea cosa que
ya lo están haciendo, pero no sea cosa que responsabilicen de estos datos de pobreza al presidente electo Javier Milei. El director del Observatorio de la UCA, sostuvo que a través del modelo pro-mercado, del modelo pro-estado, aumentaron las barreras estructurales al crecimiento productivo y al desarrollo social. Esto significa pobreza más estructural y mayor dependencia de la pobreza extrema de la asistencia pública. Datos, números, en resumen, como lo hemos venido sosteniendo durante todo este tiempo, durante los últimos años, más del 50% de los argentinos, más el 50% de los ciudadanos en la República Argentina son pobres. Alguien tiene que decir lo que vos pensás. En el planeta Alberto Fernández pasan cosas que en este planeta y en la República Argentina no pasan. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? No, sí. El tipo vive en Narnia, ¿no? Y en Narnia pasan cosas. Claro. Dijo, por ejemplo, que la pobreza, si la pobreza fuera del 40%, este país se explotaría por el aire. O sea, diciendo, no hay pobreza del 40%. ¿Ah, no? No, mira, escucha. Un mundo ideal. Tengo algunas dudas sobre la medición de la pobreza. Absolutamente. Sí, yo las tengo. Creo que está mal medida la pobreza, pero tampoco creí que hay menos. Bueno, es que si hubiera semejante cantidad de pobreza, nosotros tenemos un 40% de pobreza, la Argentina estaría estallada. Y yo lo que no puedo entender es cómo se concilia que haya un 40% de pobreza y al mismo tiempo llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado. Tengamos constatados que 1.300.000 puestos de trabajo fueron creados en nuestro gobierno. A la miércoles. El consumo lleva 30 meses consecutivos de crecimiento. Mirá vos. Y no es consumo en los sectores altos. En los sectores bajos el consumo también es alto. Hay algo que no me está cerrando. Mire usted. Y como la pobreza finalmente se mide a través de la encuesta permanente de hogares, es una encuesta. Y lo que yo me temo es que la gente, como pasa en las encuestas políticas, que la gente no diga toda la verdad. No. Ah, la gente miente. Sí. Porque si el encuestador le pregunta a una persona que tiene una familia, ¿qué ingreso tiene? Y dice, tengo un plan. De ahí en más empieza a mentir porque tiene miedo que se lo quiten el plan. Entonces, si además del plan tiene una changa, la niega. Si además del plan tiene un trabajo en negro, lo niega. Si además del plan que tiene, su mujer cobra la UH y la tarjeta alimentar, lo niega, porque tiene miedo que se lo saquen. Entonces el cálculo empieza a ser muy impreciso. Lo hablé muchas veces con Marco Labaña. Y él alguna razón da a lo que digo, porque nosotros medimos la pobreza solamente por una encuesta. En un tiempo en las encuestas además han demostrado su falibilidad, ¿no? ¿Cómo se mide la pobreza? ¿Cómo la mide el INDEC? Sí, la mide por una encuesta, las permanentes hogares, pero la verdad que con inflación de 150 es inevitable vas a tener este aumento de la pobreza. No sé para qué se pone a discutir. Aparte la mide él, digamos, la mide el propio INDEC. Sí. Ismael Bermúdez en Clarín dice que lo que no cuenta Alberto Fernández es la pobreza multidimensional, que está superando el 60%, ¿no? Y además habla sobre los planes, Bermúdez, y dice, tener un plan puede permitir a una persona o familia salir de la indigencia, pero no de la pobreza. Claro. Pues no te alcanza tampoco el plan. Exactamente. Y la medición, dice Bermúdez, del INDEC, toma en cuenta los ingresos de la población y de los hogares. ¿Sí? Es por ingresos, ¿Sí? es por ingresos. Pero si se consideran además las privaciones en materia de vivienda, educación, salud, que esa es la pobreza multidimensional, la pobreza trepa al 60%. Y respecto a lo que dijo de que se crearon puestos de trabajo, muchos fueron estatales.
y mucho de bajos ingresos. O sea, hoy por hoy, la paradoja que sea que aún teniendo trabajo, sos pobre, porque el salario es tan bajo que no llegas a cubrir la canasta básica total. Y si tenés un plan y changas, que no sos pobre. Claro, también, porque no te alcanza. Sos recontra pobre. ¿Qué te parece? Esto es El Dedo en la Llaga. El análisis minucioso de una realidad que algunos no quieren ver. Auspician el contenido de El Dedo en la Llaga, de Retórica, Imagen y Comunicación. Municipalidad de Federal, naturalmente de todos. Teléfono 421-309. Librería Casa Aldecoa, la librería más antigua de Federal, con los útiles más actuales, juguetería, artículos de cotillón. Donovan 938. Grupo Asegurador La Segunda, productor Roque Alberto Castellano, celular 1565-5197. Gimnasio Energym, en calle Paraná 1040. Estudio Contable, Gothic y Gothic, teléfono 421-687. Electromecánica Raval, colateral Aguirre Almada, a metros de Perón. Estudio Jurídico Pasarela, Tito, calle Paraná, entre Donovan y Mitre. Teléfono 422-415. Escribanía Sánchez, Mitre, esquina Rivadavia. Asesoramiento personalizado en negocios inmobiliarios. Teléfono 421-065. Comercial Federal. Pida hormigón elaborado llamando al 421-119. Federal Muebles, a la altura de las grandes ciudades, en artículos de bazar, ofertas insuperables, colchonería, camping. Colateral Berardo, esquina Antelo. Consultorios médicos diagnósticos, consultas y turnos al 421-397. Veterinaria Hernández, tradicionalmente a su servicio. Teléfono 421-582. Folmer, servicio de trámites y encomiendas. Federal Concordia, Anderson 585. Teléfono 421-793. GNC, Gran María Federal, Ruta Provincial 22, en la salida a Concordia. Rocío Cardoso Abogada, Boulevard Antelo, esquina colateral Berardo, teléfono 427-493. Farmacias en Red, Urquiza, Avenida Ledesma. Estudio Contable CIA, Hugo Fabián Confalonieri, Contador Público Nacional, Productor Asesor de Seguros, Belgrano 592, celular 15-403-310. Bloque de concejales Juntos por el Cambio, junto a los vecinos, junto a la comunidad. No lo pienses más. Prepara tu valija solo con lo necesario. Carga muchas ganas de pasarla bien. El viaje empieza cuando salís. Dicen que viajando se fortalece el corazón. Disfrútalo. Vení tranqui, estamos cerca. Ah, y no te olvides de traer el mate. Conocé y redescubrí Termas Chajarí. La Sociedad Rural de Federal brinda nuevas y mejores instalaciones al servicio de socios, productores y la comunidad federalense. Desde su lugar, defiende la producción y su gente con una fuerte presencia gremial. Además, remates, exposiciones, charlas, capacitaciones y jornadas especiales durante todo el año, con personal capacitado para atender trámites y consultas. Sociedad Rural de Federal, en constante renovación, generando acciones en beneficio del campo y la ciudad. Ruta Provincial 22, acceso a Federal, Entre Ríos, teléfono 3454-427-177, celular 3454-408-791, Instagram, Sociedad Rural Federal, Facebook, Sociedad Rural de Federal. Entra, lee, informate y compartí en www.retoricafederal.com.ar. En Radio Retórica, ahora nos guiamos con el GPS para rescatar las noticias más importantes de la jornada. Alarmantes datos de la pobreza en la Argentina. Según la Universidad Católica, el 44,7% de los habitantes son pobres. 1 de cada 5 habitantes del país vive en situación de inseguridad alimentaria. Es el peor registro desde el año 2005. Juan Grabois apuntó contra Alberto Fernández por los datos de pobreza. La Argentina
sí está estallada. Desde la CGT advierten que serán los primeros en salir a la calle si el próximo gobierno vulnera los derechos laborales. Pablo Moyano advirtió a los gobernadores: a ver qué hacen cuando nos empiecen a apretar, dijo. Empezó la transición en diputados. Martín Menem se reunió con Cecilia Moro. Patricia Bullrich y Aníbal Fernández se reunieron por la transición en el Ministerio de Seguridad. Confirman a Luis Petri en defensa. Axel Kicillof define el armado de su gabinete. Antes de asumir, se reunirán los gobernadores electos de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Abordarán una agenda en común. Advierten que las propuestas de Milei deben pasar por el Congreso. Benjamín Netanyahu invitó a Milei a visitar Israel. Nicaragua retira a su embajador en Argentina. La Libertad Avanza gobernará sin presupuesto propio durante su primer año de mandato. Javier Milei pide cambiar protocolos el día de la jura. El presidente electo pidió hablarle al pueblo en lugar de a la Asamblea Legislativa. Se gastarán al menos de 95 millones de pesos para recibir a Javier Milei en la Quinta de Olivos. Los custodios del presidente electo impidieron que una nena le lleve flores. Continúa la sangría de funcionarios del gobierno de Alberto Fernández. Son 35 renuncias que serán efectivas a partir del 10 de diciembre. Cierran una causa de Alberto Fernández contra Javier Milei. Se archivó por inexistencia de delito la causa por la corrida cambiaria previa al proceso electoral. Escracharon a Juan Grabois en Palermo. La CGT rechazó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Córdoba presentó una nueva medida cautelar ante la justicia para evitar tener que pagar sus deudas con las reservas de dólares. Santa Cruz denunció un ciberataque contra su Ministerio de Salud y Ambiente. En economía, el dólar Banco Nación abre la jornada en 378 pesos, el Blue a 930 pesos para la venta. El Banco Central vendió 85 millones de dólares en el mercado de cambio. El designado ministro del Interior, Guillermo Franco, se estimó que el dólar debería rondar los 600 pesos. Milei afrontará vencimientos por 5.000 millones de dólares en sus primeras semanas como presidente. Empresas de Estados Unidos alertan por el estado crítico del país. Los costos del autotransporte de cargas aumentaron más de 15% en noviembre. Anuncian el inminente cierre de aceiteras por mayor lapso que el previsto anualmente por un mes en concepto de mantenimiento. Por mal tiempo se suspendió la extracción de los cuerpos de los andinistas argentinos hallados en Chile en el Cerro Marmolejo. Caso del colectivero asesinado en Rosario, se descarta la hipótesis de un robo. Ordenaron la excarcelación de Leonardo Fariña, aunque quedará preso por la causa de la ruta del dinero K. Parricidio en Bernal Oeste, mataron a golpes a un anciano y detuvieron a una de sus hijas. Hay alerta amarilla por tormentas en el norte de Buenos Aires y otras 7 provincias. Internacionales, Israel elevó el nivel de alerta para viajar a la Argentina. El gobierno israelí confirmó que murieron 15 de los 137 rehenes que continúan cautivos por Hamas. Israel pidió a la Organización Mundial de la Salud que retire sus insumos médicos del sur de la Franja de Gaza. Estados Unidos advierte que ya no tiene dinero para ayudar a Ucrania. Condenaron por corrupción a un expresidente de Mauritania. Brasil intenta reflotar el acuerdo Mercosur-Unión Europea pese al rechazo de Macron. Murió Juanita Castro, hermana de Fidel y Raúl Castro. Deportes, la Conmebol dio a conocer todas las sedes que se utilizarán para el evento de la Copa América y el calendario de juego. Se definió el día y horario de las semifinales de la Copa de la Liga. Racing busca técnico y está atento a la situación de Coudet. Alerta en Rosario Central, el plantel sufrió una intoxicación. El colombiano Miguel Borja es baja en River para las semis. Elecciones en Boca. Analía Romero es la nueva jueza designada en la causa que decidirá la votación. La oposición boquense emitió un comunicado tras la movilización a la Bombonera. El Al-Ittihad de Marcelo Gallardo clasificó a octavos de la Champions League de Asia, quedó primero del grupo C. Espectáculos, la oral deportiva de Radio Rivadavia se convirtió en el programa más longevo del mundo. Cumplió 90 años al aire. Radio Rivadavia y Radio Splendid fueron reconocidas por el gobierno porteño. Entra, lee, informate y compartí en www.retoricafederal.com.ar.
La Confederación General de Trabajadores de la República Argentina, conocida bajo la sigla como la CGT, ayer se pronunció en cuanto a este estado de situación por la crisis socioeconómica política y ante la proximidad de que Javier Milei asuma la presidencia de la Nación, algo que tendrá lugar el próximo domingo 10 de diciembre. La CGT ha advertido, conjuntamente con organizaciones piqueteras, al presidente electo que vamos a ser los primeros en salir a la calle. Algo que hemos venido anticipando, se avecina un inminente conflicto social en nuestro país por una vez que asuma en el ejercicio de la presidencia de la Nación el presidente electo Javier Milei. A esto de la advertencia de que van a ser los primeros en salir a la calle, los gremios, las organizaciones piqueteras, a esto lo sostuvo ayer Pablo Moyano, quien abrió el acto de asunción de las nuevas autoridades de UTEB, una organización vinculada al ex candidato a presidente de la Nación, Juan Grabois, quien estuvo presente en este acto. En la sede de la Central Obrera, en la sede de la CGT en la calle Azopardo, en Buenos Aires, hubo un fuerte mensaje a los gobernadores peronistas. Se avecinan tiempos muy complejos, muy difíciles en nuestro país, clima de caos social más allá del caos económico en el que estamos inmersos. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras, se aclara, por si acaso, de la Economía Popular, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, conocida bajo la sigla de UTEB, que es una de las organizaciones sociales vinculadas a Juan Grabois, presentó ayer a sus nuevas autoridades en el recinto de la CGT. Fue este acto una movida para advertir al presidente electo Javier Milei de cuál será el rol de los gremios, cuál será el rol de las organizaciones piqueteras. El mensaje de advertencia fue formulado por el camionero Pablo Moyano. Dijo: esta unidad que se está dando en este acto, en el salón histórico de la CGT, los gremios, los sindicatos se dicen defensores de los trabajadores, la unidad de todos los sectores es el principio de la unidad que debemos dar para salir a la calle cuando empiecen a quitarnos los derechos. Así lo dijo el camionero Pablo Moyano. Esta unidad de los gremios, de los sindicatos, de las organizaciones piqueteras, es el principio de la unión que debemos conformar para salir a la calle a defender nuestros derechos cuando se pretenda quitárnoslo. De esta forma me expreso yo, no así el sindicalista, el gremialista Pablo Moyano. Esto de quitárnoslo a los derechos. Sobre el escenario en el que estuvo Moyano, también, como dijéramos, asistió Grabois, estuvo también el titular de la CGT, Héctor Daer, y este otro panqueque, diputado nacional y secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky. También, entre otros dirigentes, todos nenes de pecho, como se dice, estuvieron en este acto en la CGT. Estuvo, como dijéramos, Juan Grabois, estuvo este tal ultrakirchnerista Chino Navarro, y estuvo otro ultrakirchnerista, este piquetero
Todavía, más allá que renunció ayer, funcionario de esta gestión de los Fernández, el piquetero Emilio Pérsico. También, entre otros, como decía, todos nenes de pecho, los que estuvieron ayer en este acto en la CGT, acto que significó una primera movilización para advertir al presidente electo Javier Milei de que los gremios estarán en la calle protestando, reclamando, ante todo, por nada, pero abriendo el paraguas porque se cree se les van a quitar los derechos a los trabajadores. Estuvo, entre otros, otro ultracriminalista, el Cuervo Larroque, y también estuvo esta ministro de Trabajo, Raquel Kelly Olmos, la ministro de Trabajo, quien le dijo en su momento al periodista Marcelo Longobardi que leía a un economista que no existe, un economista inexistente. Hace 8 años, dijo Moyano, recordó, estábamos en la calle cuando el macrismo empezaba a llevar una ley de reforma laboral en contra de los trabajadores. Fuimos los primeros en salir a la calle. ¿Se acuerda contra la guerra de piedras contra el Congreso de la Nación? Entre otros actos violentos, intimidatorios de los gremios que no resisten, no admiten dirigentes de otro signo político contrario al de ellos esté en el poder, esté en el gobierno. A 6 días de la asunción de Milei, dijo este camionero, piquetero, violento, sindicalista Pablo Moyano, a 6 días de la asunción de Milei, dijo: lamentablemente se repite la historia. No solo el macrismo nos vuelve a gobernar, sino que lo que más nos duele es que el menemismo que pensábamos desterrar, todos son parte de ellos. Menemismo, kirchnerismo, es todo parte del otrora llamado peronismo. Nunca se han hecho cargo, como siempre lo venimos repitiendo. Dijo ayer este piquetero violento, patotero, camionero Pablo Moyano. De camionero no tiene nada, de trabajar de camionero nada. Sí, el violento, de piquetero, de sindicalista, está a la orden del día con esta calificación. Lamentablemente se repite la historia. No solo el macrismo nos vuelve a gobernar, sino que lo que más nos duele es que el menemismo que pensamos desterrado lleva adelante las políticas contra los trabajadores. El gobierno, su gobierno, este de los Fernández, de Alberto, negacionista, y de la chorra, corrupta, ladrona de Cristina Fernández de Kirchner, les deja un país con más del 50% de pobres, les deja un país con una población, más de la mitad, en la pobreza, en la indigencia. A ver si se entiende, a ver si lo entienden, muchachos. El piquetero, no podemos decir camionero, el piquetero, el gremialista, el sindicalista Pablo Moyano, añadió: cada vez que quieran tocar un derecho de los trabajadores vamos a ser los primeros en estar en la calle, como lo hicimos en 2016 y 2017. A prepararse con lo que le espera al presidente electo Javier Milei, a prepararse con lo que le espera aquí en la provincia de Entre Ríos al gobernador electo Rogelio Frigerio, quien asume el próximo lunes. Moyano también lanzó un cuestionamiento a los trabajadores que votaron a Milei. ¿Lo escuchó? Se lo repito. Moyano también lanzó un cuestionamiento a los trabajadores que votaron a Milei. Muchas veces nos da bronca que muchos compañeros laburantes, incluso muchos compañeros de ustedes, deslizó mirando el auditorio de referentes sociales, hayan votado a este personaje que, diciendo todo lo que iba a hacer, fue lamentablemente votado por la mayoría de los argentinos.
tal cual, textual. Por su parte, este panqueque sindicalista legislador de Hugo Yasky dijo que también descalificó, por supuesto, a Javier Milei, el presidente electo, quien asume el próximo domingo. Anticipó Yasky un momento muy difícil. Dijo que no se va a permitir que se quiten los derechos de los trabajadores. Sostuvo Yasky, se podrá derrotar este intento de someter a la Argentina a saquear sus recursos, avanzar sobre sus empresas y generar un modelo que no dé oportunidades a los pobres de dejar de ser pobres. También llamó a convocar a empresarios y concluyó: no nos derrotaron en situaciones mucho peores que esta, no nos pusieron de rodillas, no nos van a poner de rodillas ahora. Panorama más que complejo, más que complicado que se avecina para el gobierno del presidente electo Javier Milei. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, también se volvió a cuestionar a Mauricio Macri. Como siempre decimos, en cualquier momento, aquí por lo pronto en la provincia de Entre Ríos, terminan echándole la culpa de esta situación al ex gobernador Sergio Montiel. Y a nivel nacional, no es de extrañar que también terminen responsabilizando de esta situación a los difuntos ex presidentes Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa. Propio todo esto de la triste realidad que padecemos en nuestro país. Alguien tiene que decir lo que vos pensás. Ocupar de las declaraciones de Aníbal Fernández, declaraciones temerarias realmente muy condenables sobre que si gana la oposición van a estar las calles llenas, regadas de sangre. Bueno, obviamente la oposición reaccionó y salió a contestarle a Aníbal Fernández, y no solo eso, sino también la propia portavoz sumó también su aporte a estas declaraciones y fue retuitada por el propio presidente Alberto Fernández. Están todos pensando en la oposición, en las elecciones, mientras el dólar sigue subiendo. Déjame decir lo siguiente, ¿no? Sí. Esta frase es tremenda. Es tremenda. No sé si hiciste una placa. ¿Hiciste una placa o algo? Es una bestialidad. Con eso. Porque la verdad, a ver, durante estos últimos 4 años, Argentina está regada de sangre. De víctimas por la delincuencia, por víctimas del narcotráfico. Argentina es un reguero de sangre. Durante este gobierno que ha sido, además, cómplice de los delincuentes. Además los ayudó a los delincuentes, los liberaron durante la pandemia, 5.000 y pico. ¿No? Mire, las calles van a estar regadas de sangre y muertos si la oposición gana las elecciones. Ya hay, hace 4 años, un reguero de sangre y hay miles o cientos de muertos a manos de los delincuentes y de los narcotraficantes en la Argentina. ¿De qué estamos hablando? Esto parece una descripción de hoy de Rosario. Pero claro. Pero que sacamos la parte de las elecciones. Por favor, siempre este gobierno con políticas a favor de los delincuentes, no de las víctimas, ¿no? Porque los que están poniendo la sangre, hoy en la Argentina, hace 4 años, ya hace 16 años de gobierno ladriprogresista kirchnerista, son las víctimas. Miles y miles y miles y miles de familias enteras destruidas a manos de los delincuentes. Vamos, por favor. Ahora resulta que si este gobierno pierde las elecciones y viene la oposición, ahí sí va a haber un reguero de sangre. Córtenla. Pero, bueno, mil disculpas. Esto es El Dedo en la Llaga. El análisis minucioso de una realidad que algunos no quieren ver. Carnicería Líder, además de ofrecer exquisitos cortes cárnicos, prepara milanesas a gusto del cliente.
en el local comercial de Boulevard Belgrano, a metros de la intersección con Boulevard Antelo. Carnicería Líder tiene a elección del cliente una amplia variedad en vinos. Carnicería Líder, Vinoteca, Maxi Despensa, ubicada en Boulevard Belgrano, entre 9 de Julio y Antelo. El Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de Entre Ríos aconseja proyectar y planificar con un técnico profesional matriculado. Al momento de proyectar una vivienda, desarrollar un comercio, industria e instalaciones, no improvise. Consulte a un técnico profesional matriculado. Él sabe cómo hacerlo. Es una sugerencia-consejo del Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de Entre Ríos. Casa Roa, Empresa Santa Rita. Pagando una módica suma mensual, se cuenta con una cobertura completa. Los afiliados a los planes acceden a la atención de profesionales médicos, a los servicios de enfermería a domicilio, traslado en ambulancia, descuentos en la compra de medicamentos, todo por una pequeña cuota mensual. Casa Roa, Empresa Santa Rita. Consultas a los teléfonos 3454 431 828, 421 226, Rivadavia 685, Federal. El Timbó, venta de insumos para la nutrición animal y veterinarios, línea completa en balanceados, concentrados, suplementos mineral y premezclas, cereales y subproductos, productos de veterinaria para grandes y pequeños animales. Paraná 1751, Federal. Artículos de limpieza Lo de David, Boulevard Urquiza, casi esquina Paraná. WhatsApp 3454 414 901. Action Energy, estación de servicio en Federal. Colateral Aguirre Almada y Urquiza. Teléfono 034 54 421 145. Comité de la Unión Cívica Radical de Federal. Reuniones semanales. Calle Antelo, entre Anderson y Echagüe. San Cayetano Productos de Panificación. Donovan 415. WhatsApp 3454 434 955. Tienda El Recuerdo. Mercería, lencería. Urquiza 1160. Frutería y verdulería Tito Manaos. Ventas por mayor y menor. Belgrano 1144. Teléfono 0343 472 2181. El Polaco Productos de Panificación. Perón y Segueso. Teléfono 034 54 156 56 617. Parrilla Comedor El Yungui. Donovan y Colateral Berardo. 3454 657 742. Gimnasio Playful te ofrece las mejores rutinas de entrenamiento. Consultas al 3454 40 20 11. Paraná 1040, planta alta, Federal. No lo pienses más. Prepara tu valija solo con lo necesario. Carga muchas ganas de pasarla bien. El viaje empieza cuando salís. Dicen que viajando se fortalece el corazón. Disfrútalo. Vení tranqui, estamos cerca. Ah, y no te olvides de traer el mate. Conocé y redescubrí Termas Chajarí. La Sociedad Rural de Federal brinda nuevas y mejores instalaciones al servicio de socios, productores y la comunidad federalense. Desde su lugar, defiende la producción y su gente con una fuerte presencia gremial. Además, remates, exposiciones, charlas, capacitaciones y jornadas especiales durante todo el año, con personal capacitado para atender trámites y consultas. Sociedad Rural de Federal, en constante renovación, generando acciones en beneficio del campo y la ciudad. Ruta Provincial 22, acceso a Federal, Entre Ríos, teléfono 3454-427-177, celular 3454-408-791, Instagram, Sociedad Rural Federal, Facebook, Sociedad Rural de Federal.
Entra, lee, informate y compartí en www.retoricafederal.com.ar. En Radio Retórica, ahora nos guiamos con el GPS para rescatar las noticias más importantes de la jornada. El director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA cruzó a Alberto Fernández por la pobreza mal medida. Agustín Salvia señaló que hay indicadores que marcan una pobreza existente de más del 40%. Según la UCA, llegó al 44,7% y rozaría el 50% sin planes. Poner en discusión la pobreza en este momento no solo parece raro o extraño, se acerca al ridículo, agregó Salvia. La CGT y los piqueteros renuevan su alianza y desafían a Milei. El sindicalismo y los piqueteros peronistas anticiparon que van a salir a la calle a protestar en caso de que se impulsen reformas a la legislación laboral que afecte a los trabajadores. Pablo Moyano llamó además a los gobernadores del PJ a sumarse a la eventual resistencia contra medidas de ajuste. Se conocieron los resultados de las pruebas PISA del año pasado. Fueron evaluados más de 12.000 estudiantes secundarios de 15 años de casi 500 escuelas públicas y privadas de todo el país. Casi el 73% de los estudiantes secundarios no alcanzan un nivel mínimo en matemática. En lectura, el 54,4% de los alumnos también tiene bajo desempeño. La justicia decidió excarcelar a Leo Fariña en la causa por la cueva de Belgrano. La resolución fue firmada por los jueces del Tribunal de Alzada, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, y revoca el fallo del juez en lo penal económico, Pablo Yaradola, a quien devolvió las actuaciones. Sin embargo, seguirá detenido por otras de las causas en su contra. Ya están definidos horarios y sedes de las semifinales de la Copa de la Liga. River y Rosario Central van a jugar el sábado a las 22 horas en Córdoba. Platense y Godoy Cruz en Newell's a las 18 horas. El domingo no habrá partidos por la asunción de Milei a la presidencia. Entra, lee, informate y compartí en www.retoricafederal.com.ar. Alguien tiene que decir lo que vos pensás. En el planeta Alberto Fernández pasan cosas que en este planeta y en la República Argentina no pasan. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? No, sí. El tipo vive en Narnia, ¿no? Y en Narnia pasan cosas. Claro. Dijo, por ejemplo, que la pobreza, si la pobreza fuera del 40%, este país se explotaría por el aire. O sea, diciendo, no hay pobreza del 40%. ¿Ah, no? No, mira, escucha. Un mundo ideal. Siempre son algunas dudas sobre la medición de la pobreza. Absolutamente. Sí, yo la tengo, creo que está mal medida la pobreza, pero tampoco ¿Crees que hay menos? Bueno, es que si hubiera semejante cantidad de pobreza, nosotros tenemos un 40% de pobreza, la Argentina estaría estallada. Y yo lo que no puedo entender es cómo se concilia que haya un 40% de pobreza y al mismo tiempo llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado. Tengamos constatados que 1.300.000 puestos de trabajo fueron creados en nuestro gobierno. A la miércoles. El consumo lleva 30 meses consecutivos de crecimiento. Mirá vos. Y no es consumo en los sectores altos. En los sectores bajos el consumo también es alto. Hay algo que no me está cerrando. Mire usted. Y como la pobreza finalmente se mide a través de la encuesta permanente de hogares, es una encuesta. Y lo que yo me temo es que la gente, como pasa en las encuestas políticas, que la gente no diga toda la verdad. No. Ah, la gente miente. Sí. Porque si el encuestador le pregunta a una persona que tiene una familia, ¿qué ingreso tiene? Y dice, tengo un plan. De ahí en más empieza a mentir porque tiene miedo que se lo quiten. Entonces, si además del plan tiene una changa, la niega. Si además del plan tiene un trabajo en negro, lo niega. Si además del plan que tiene, su mujer cobra la UH y la tarjeta alimentar, lo niega, porque tiene miedo que se lo saquen. Entonces el cálculo empieza a ser muy impreciso. Lo hablé muchas veces con Marco Labaña. Y él alguna razón da a lo que digo, porque nosotros medimos la pobreza
solamente por una encuesta. Por una encuesta. En un tiempo en las encuestas además han demostrado su falibilidad, ¿no? ¿Cómo se mide la pobreza? ¿Cómo la mide el INDEC? Sí, la mide por una encuesta, las permanentes de hogares, pero la verdad que con inflación de 150 es inevitable vas a tener este aumento de la pobreza. No sé para qué se pone a discutir. Aparte la mide él, digamos, la mide el propio INDEC. Sí. Ismael Bermúdez en Clarín dice que lo que no cuenta Alberto Fernández es la pobreza multidimensional, que está superando el 60%, ¿no? Y además habla sobre los planes, Bermúdez, y dice, tener un plan puede permitir a una persona o familia salir de la indigencia, pero no de la pobreza. Claro. Pues no te alcanza tampoco el plan. Exactamente. Y la medición, dice Bermúdez, del INDEC, toma en cuenta los ingresos de la población y de los hogares. ¿Sí? Es por ingresos, ¿sí? Es por ingresos. Pero si se consideran además las privaciones en materia de vivienda, educación, salud, que esa es la pobreza multidimensional, la pobreza trepa al 60%. Y respecto a lo que dijo de que se crearon puestos de trabajo, muchos fueron estatales, y muchos de bajos ingresos. O sea, hoy por hoy, la paradoja que sea que aún teniendo trabajo, sos pobre, porque el salario es tan bajo que no llegas a cubrir la canasta básica total. Y si tenés un plan y changas, que no sos pobre. Claro, también, porque no te alcanza. Sos recontra pobre. ¿Qué te parece? El dedo en la llaga. El dedo en la llaga. Lo decimos, aunque muchos no lo quieran escuchar. Esto es El Dedo en la Llaga. El análisis minucioso de una realidad que algunos no quieren ver. Minutos finales de nuestro programa. En la estadía vamos a reproducir un audio, una columna de opinión, el editorial del periodista Luis Casulla, quien ha titulado su columna de opinión, su editorial, La huida final del peor presidente de la historia de la democracia. Con esto nos despedimos hasta mañana miércoles a las 12. Que tengan un buen día. Editoriales seleccionados en Radio Retórica. Vamos con la presentación oficial. Esta editorial está dedicada, ¿sabes a quién, Miriam? ¿A quién? Al señor Alberto Ángel Fernández. Si nos está escuchando... ¿El padre de Dylan? El padre de Dylan. Si nos está escuchando, yo no olvido ni perdono. Escucha, Alberto. Por las buenas, los 7 puntos de la semana de Luis Casulla. Por las buenas, los 7 puntos de la semana de Luis Casulla. Alberto Fernández nos regaló su último deseo. Lo dijo en una de las últimas entrevistas. Dar clases en Valencia, España. Piensa que se convertirá en un referente mundial del Club de los Estadistas. Asegura que tuvo el mérito de pelearse con Cristina Kirchner cuando nadie se animó jamás a contrariarla y que garantizó el Estado de Derecho en la Argentina. ¡Qué fabulador! Los Kirchner se inventaron un pasado revolucionario y Alberto se dibujó un presente que no es tal. Solo un pequeño grupo de periodistas buscan, sin éxito, reivindicarlo a este Alberto ante una sociedad que lo olvidó hace tiempo. Alberto pasó de ser el presidente testigo al presidente que no fue, el ausente, el que se borró antes de tiempo. Obedeció al pie de la letra el plan de impunidad y venganza que diseñó su jefa Cristina, pero fracasó en su desarrollo. Hay un deporte nacional por apoderarse de las reservas que hay en el Banco Central bajo distintos mecanismos, sobre todo cuando tenemos una brecha como la que tenemos. Entonces tenemos que, yo siempre le digo, te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías en la lapicera, yo lo que te pido es que la uses con los que tienen que darle cosas al país. Hay que usarla, que no significa ni pelearse, ni nada, pero significa que es necesario y que la sociedad sepa además el esfuerzo que tenemos que hacer y que tienen que hacer, porque les ha dado mucho la Argentina a muchísima gente.
La lapicera la usó solo para hacer cagadas. Es que no era tan sencillo. En diciembre del 2019 no era sencillo zafar a Cristina Kirchner de todas sus causas de corrupción. Estuvo cerca, eso sí. Presionó en la causa dólar futuro y evitó que Cristina vaya al juicio oral. Aletargó la agonía Notesur Los Sauces y en el memorándum con Irán hizo lo propio. Pero no pudo evitar, Alberto, la condena en Vialidad Nacional, a pesar de sumarse al grupo de los apretadores públicos que prejuzgó al fiscal Diego Luciani y al tribunal que sentenció a la jefa de los corruptos a una condena de 6 años. Sí, solo 6 años de prisión. Convalidó el espionaje ilegal en cadena nacional, se cansó de meter tuits difamatorios contra fiscales, jueces y grupos de medios por una tapa que no le gustaba o que le disgustaba a la señora. Pero a la hora de hacer un balance, Alberto Fernández, él cree que fue el padre de la democracia. Alberto, no fue así. Ese maldito mecanismo que se ha instalado en Brasil y en otros lugares del continente y que ha servido para que la prensa y la justicia se vinculen básicamente para perseguir opositores al régimen político que en ese momento y en ese lugar gobiernan. Cuando Lula fue condenado, escribí aquí en Buenos Aires una nota que se llamaba Argen Lula, donde trataba de buscar las semejanzas entre lo que estaba ocurriendo en Brasil y lo que estaba ocurriendo en Argentina. En Argentina también se instituyó no hace mucho tiempo la figura del arrepentido, y lo mismo que Brasil. Alberto, mientras tanto, arregló la fiestita de Olivos con platita. Aplaudió la viveza criolla al argumentar que no era un delito saltarse a la fila, siendo él el hijo de un juez. Miró por otro lado ante el despilfarro y la compra de insumos médicos con sobreprecios en la pandemia. Nunca pudo, nunca quiso, nunca supo mostrar los contratos con los laboratorios farmacéuticos. Frenó la llegada de la vacuna Pfizer mientras que colaboró en el lobby de su amigo Ginés González García con Sigman, contrariando al otro lobby de la jefa con los rusos de Sputnik. Se sumó a campañas sucias, armó operaciones berretas, como la causa Dolores. Realizó el show de Brian, el chico supuestamente discriminado por usar gorrita. Nunca tuvo empatía con las víctimas de la inseguridad ni del COVID. Alberto, nos encerraste 2 años. Dejaste a los jóvenes sin libertad, a los adultos sin el último rayo de sol en los parques, a los niños los dejó sin recreos, sin los encuentros con los amiguitos en el aula, sin educación. Los acusó de intercambiar barbijos y de propagar el virus. Pateó los problemas del desastre económico que ocasionó su encierro con limosnas, IFES y un plan platita que aceleró la inflación. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. Y en la democracia, entenderla por las malas es que terminen frente a un juez explicando lo que hicieron. Y cuando a uno le queda el registro de condenado, después no lloren. ¿De acuerdo? Sí, muy claro. Se los he dicho una y mil veces. Muy claro. Y a las fuerzas de seguridad, respeto, porque están siendo la cara que se expone para cuidar. Muy claro, decía la esposa del Corcho Rodríguez. Prometió prender la economía y la hundió 10 puntos. Hizo campaña con el regreso del asadito y multiplicó el precio de la carne. Lo disfrazaron de Superman en la tapa de un grupo de medios que lo llenó de pauta, pero nunca pudo volar lejos de Cristina. Le dio decenas de entrevistas a los periodistas amigos que no le hicieron bien. Llamaba a Alberto a las redacciones y a los canales como C5N para seguir hablando, porque la fama lo enloqueció. Según Cristina, su celular ardía, mientras Fabiola gastaba plata paseando por el mundo. Alberto abusó de los fondos públicos en su rol como presidente. Autorizó compras de salmón, cordero patagónico, todo tipo de lujos, mientras la pobreza escalaba al 42%. El trabajo es lo que más necesitan los argentinos. Yo siento que Macri llegó al gobierno y así como vos apagás la luz de tu casa, él bajó la perilla de la economía y la apagó. Hace casi 4 años que los argentinos consumimos cada vez menos. Eso generó que haya más desempleo y que haya más pobreza. En lo que va del año, cerraron 43 empresas por día. ¿Cuánto trabajo hemos perdido así? ¿Y qué hay que hacer ahora en nuestro país? Volver a aprender la economía, cuidar el trabajo,
cuidar el salario y estar al lado de los argentinos. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación, Frente de Todos, lista 136, celeste y blanca. No tuvo una sola idea en el poder. Deja un país más pobre, más injusto y más inculto. No cerró la grieta, la agrandó. Se sumó al verso de los discursos del odio y a la persecución de tuiteros y de abuelas caceroleras, como hizo esta semana Malena Galmarini. Le echó la culpa de todo a la pandemia, a la guerra, a la sequía, a los ovnis y por supuesto a Mauricio Macri. Demonizó a la oposición, al periodismo crítico, al fiscal que investiga y al ciudadano que se queja. No fue un demócrata. Alberto, no fuiste un demócrata. No lo fuiste. Por momentos, un bruto en el poder. Comparó latinoamericanos con indios, se mostró soberbio y canchero ante el mundo entero. Nos hizo pelear con parte de el planeta libre. Dejó un saldo negativo en materia de política internacional, con el impresentable canciller que solo usó el inglés para decirle cabeza de pito a un periodista reconocido en el mundo, algo que usted nunca tendrá. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, causó polémica por una frase sobre los mexicanos, brasileños y argentinos durante una reunión con el presidente español, Pedro Sánchez. Pero particularmente también soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa, escribió alguna vez Octavio Paz, que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. La frase que citó Fernández no fue escrita por Octavio Paz, sino por el cantante argentino Lito Nebbia. Explicó su fortuna, o falta de fortuna, como vivió de prestado en el departamento de su amigo, el publicista Pepe Albistur. Nunca quedó claro. Tampoco si por ese detalle o por las casualidades del destino, la esposa del publicista se convirtió en candidata y luego en ministra. No combatió el negocio de la pobreza, sino que lo agrandó. Los mal llamados dirigentes sociales se adueñaron de un ministerio y se quedaron con parte de los planes sociales, incluso cartoneando a los más humildes. Los usó, les mintió en campaña y en el gobierno. No se combatió al narcotráfico y se liberó a miles de delincuentes en pandemia. El garantismo le ganó el respeto de la ley. No se hizo cargo de nada, ni de los acuerdos con el FMI, ni del cumple de su querida Fabiola. Fue tan mala su gestión que no lo dejaron ni presentarse a una elección. Logró su sueño de ser lo que nunca debió haber sido, presidente. La periodista Silvia Mercado, hace más de un año, aseguró que no lo hizo gratis, que recibió mucho dinero por aceptar la propuesta de convertirse en presidente testaferro de Cristina, que la torta lo esperaría en España. A los argentinos no los invitó al banquete. La historia no lo absolverá a Alberto Fernández, tampoco a su jefa, aunque ellos armen estas historias bizarras como la que Alberto Fernández utilizó para terminar su gobierno. Mientras yo fui presidente 2 o 3 veces, mientras viajaba en helicóptero de Casa Rosada a Olivos, me apareció una mira telescópica adentro del helicóptero, con un rayo láser, una mirilla, alguien que estaba con algún arma enfocándome con el láser al helicóptero. No creo que haya pretendido tirar el helicóptero, no sé. Lo que sí quería era que yo reciba el mensaje y que había una mira telescópica apuntando al helicóptero. No me pasó una vez, me pasó 2, 3 o 4 veces. Y con mi custodia lo vimos. Y nos callamos porque dijimos, bueno, no hagamos un problema con esto. Antes del atentado a la vicepresidenta. Después. Por las buenas, hasta las 16. El dedo en la llaga. El dedo en la llaga. Lo decimos, aunque muchos no lo quieran escuchar. Esto es El Dedo en la Llaga. El análisis minucioso de una realidad que algunos no quieren ver.